Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Rad Medical Vlogs, soy el doctor Ariel Treviño y en esta ocasión vamos a revisar la segunda parte del tema de fiebre reumática. Si no has visto la primera parte del tema y llegaste aquí por otra razón, aquí te dejo una pestañita en la cual vas a poder acceder a la primera parte de ese tema. Recuerda que la fiebre reumática, como un resumen, es una enfermedad causada por una respuesta autoinmune, por la exposición a los antígenos del estreptococo beta hemolítico del grupo A, que esta puede ser por una infección faríngea o una infección cutánea. En esta infección, lo que ocurre después es que nuestro cuerpo empieza a identificar unos anticuerpos, que son los anticuerpos carbohidrato del estreptococo, y los identifica muy similares a ciertos receptores que tenemos. Puede ser a nivel de la piel, puede ser a nivel de las articulaciones, puede ser a nivel de los ganglios basales, en los receptores dopaminérgicos, o puede ser a nivel cardíaco. Y todo esto va a generar mi presentación de fiebre reumática, que acuerde que se compone por los criterios de Jones, que son 5 criterios. Estos criterios, el primero de ellos ya lo revisamos en el video previo, que es de carditis. Es el más importante porque es el que representa mayor mortalidad en nuestros pacientes. El siguiente criterio que vamos a revisar es este, el de artritis. Va a corresponder del 35 al 65% de los casos que se presentan con fiebre reumática. Y en la descripción inicial, aquella que hicieron en 1944, las artralgias se consideraban como parte de un criterio mayor, pero se modificaron después ya solamente artritis en 1956. Es junto a la fiebre una de las manifestaciones más frecuentes. La presentación usualmente es una presentación poliarticular. Puede iniciar de forma monoarticular, principalmente en poblaciones que son de muy alto riesgo y las vamos a considerar de esa forma, pero lo más característico es que es dolorosa, afecta grandes articulaciones, tobillos, codos, rodillas, muñecas y hombros, es migratoria a los pocos días, primero tenías una lesión en un lado, después pasa hacia otro lado y se generan además con inflamación local. También es importante reconocer que estos pacientes se benefician muchísimo del tratamiento con ASA y AINES y tienen una alta respuesta. Cuando no tengamos una respuesta ideal en menos de 72 horas y que el paciente persista pasado estos 3 días con síntomas, aguas, hay que sospechar otras cosas, como por ejemplo artritis séptica. Los medicamentos que se recomiendan es ibuprofeno, ácido acetilsalicílico o naproxeno, son los que se utilizan de forma más frecuente. Otra de las presentaciones es la corea de Sydenham. Esta se va a presentar del 10 al 30% de los pacientes y también se conoce como corea menor o baile de San Vito. Es un trastorno extrapiramidal y es una manifestación tardía que se puede presentar hasta 1 a 6 meses después. También es importante reconocer que clínicamente va a cursar con movimientos incoordinados, como lo vemos en el video. Va a haber muecas, llanto fácil, irritabilidad y alteraciones del carácter. Las acciones de la vida diaria pueden llegar a ser imprecisas, incoordinadas e incluso ser incapacitantes en algunos pacientes. 25% de los pacientes se va a asociar con carditis, por eso todo paciente con corea hay que realizarle un ecocardiograma para descartar que no tenga carditis. Puede ser autolimitada de semanas a meses y si es leve o moderada puede que no requiera tratamiento. Sin embargo, si es grave o incapacitante o puede poner en riesgo la vida de la persona, se les da tratamiento. Ese tratamiento puede ser ácido valproico, carbamazepina o haloperidol, que es parte de lo que se utiliza de esquemas. Aquí tenemos algunos diagnósticos diferenciales de las 3 manifestaciones principales. Nota cómo la artritis se puede confundir con otras enfermedades. Artritis séptica, enfermedades del tejido conectivo, artropatías, enfermedad de Lyme, anemia de células falciformes. Las carditis, pues todas las valvulopatías per se van a generar riesgo de que se confunda con un evento de fiebre reumática. Pero además de eso, las miocarditis, la enfermedad de Kawasaki y las cardiomiopatías. Y la corea, intoxicación por drogas, enfermedad de Wilson, la presencia de tics, corea familiar, tumores intracraneales, Lyme y algunas alteraciones hormonales. Los nódulos subcutáneos se van a presentar del 0 al 10% y también se conocen como nódulos de Maynet. Son pequeños de 0.5 a 2 centímetros, no dolorosos, son móviles, son redondos, aislados y a veces pueden estar agrupados. Se encuentran en las prominencias óseas.
la apófisis cervical, la región occipital, también en los tendones y en las articulaciones extensoras, como las rodillas, codos y muñecas. Se asocian a carditis y no hay un tratamiento específico para ellos. El eritema marginado, este es todavía más infrecuente, de 6% o 0%. También es una presentación de un exantema macular eritematoso evanescente, con un centro pálido y de forma irregular. Las erupciones son fugaces y rosadas, no son pruriginosas y tienen crecimientos periféricos, formando en algunas ocasiones unos anillos que se les conoce como eritema anular. Se localizan principalmente en el tronco, las nalgas y en las extremidades y es altamente específico. Puede inducirse esta presentación con la aplicación de calor y se asocian a carditis. No tienen tampoco un tratamiento específico. Hay algunos criterios menores como los síndromes febriles, la fiebre suele ser alta o moderada en cursos de 10 a 15 días y el tratamiento es con ácido acetilsalicílico. Las artralgias en la fase aguda se producen dolores en varias articulaciones sin signos objetivos de inflamación. También van a tener una historia previa de fiebre reumática, que es un signo menor en caso de recidivas. Reactantes de fase aguda van a estar elevados, como el BCG y la PCR. Va a haber leucocitosis, elevación de complemento y alteraciones en el proteinograma y las alteraciones en el electrocardiograma. Todos estos forman parte de los criterios menores. Los signos de infección también son importantes. Nosotros vamos a buscar de forma intencionada la elevación de anticuerpos antiestreptolicinas, que son los ASLOS, mismos que van a estar presentes hasta en el 80% de los casos. Consideramos unidades positivas arriba de 333 unidades en 5 años, en mayores de 5 años, que se consideran positivos. También un aumento mayor del doble del valor del convaleciente también es un criterio diagnóstico. Otras formas de hacer identificación de infección: test de aglutinación, tener el diagnóstico de certeza que tuvo una infección faríngea o cutánea o tener un cultivo positivo. Además, también la biopsia, cuando le hacemos biopsia, podemos identificar un dato pneumónico, que son los nódulos de Askov. Esos nódulos son una forma de inflamación granulomatosa que se presentan en la etapa proliferativa y se consideran patoneumónicos de la carditis reumática. Se presentan hasta en el 30 al 40% de los pacientes y los sitios más frecuentes afectados es el tabique interventricular, la pared del ventrículo izquierdo o el apéndice de la aurícula izquierda. Y aquí lo vemos, este nódulo rodeado, todo esto que vemos rodeado acá, pues son fibras musculares cardíacas, ¿no? Ahora, aquí tenemos esto, tomen una fotito, quédatelo, lo vamos a subir también en redes sociales, que son los criterios de Jones. Esos criterios vamos a tener 3 puntos, A, B y C. A nos habla de que todos los pacientes tienen que tener una infección previa de estreptococo beta hemolítico del grupo A. Y yo, para hacer el diagnóstico de una fiebre reumática aguda o de una recurrente, requiero criterios B y criterios C, o criterios mayores y criterios menores. Los criterios de fiebre reumática aguda son 2 mayores y 1 mayor más 2 menores, o 2 mayores, 1 mayor y 2 menores, o 3 menores, siempre que sea caso de fiebre reumática aguda recurrente. Y si te das cuenta, hacemos 2 divisiones: poblaciones de bajo riesgo y poblaciones de moderado a alto riesgo. Ya hablamos en el video anterior que las poblaciones de bajo riesgo es cuando son menos de 2 casos por cada 100,000 habitantes en niños o menos de 1 caso por cada 100,000 habitantes en todas las edades. Eso es lo que hablamos de poblaciones de bajo riesgo. México es una población de moderado a alto riesgo. Nosotros estamos de este lado. Entonces, estas poblaciones de bajo riesgo, los criterios mayores son carditis, ya sea clínica o subclínica, la artritis, pero solamente poliartritis, la corea, eritema marginado y los nódulos subcutáneos. Los de moderado y alto riesgo, nuevamente, tenemos carditis, clínica o subclínica. La artritis cambia, porque aquí puede ser monoartritis. Y en algunas literaturas vas a encontrar incluso la presencia de poliartralgia que ha cumplido que se han excluido más bien muchos diagnósticos diferenciales y solo tenga poliartralgias. Eso es lo que podríamos llegar a considerar un criterio mayor. Corea, eritema marginado y los nódulos subcutáneos. Las manifestaciones menores: poliartralgias, fiebre, BCGs o PCRs elevadas y PRs elevados. En el caso de poblaciones de riesgo moderado a alto, lo que cambia es que en lugar de tener poliartralgia, voy a tener monoartralgias.
y todo lo demás sigue estando igual, ¿de acuerdo? Esos son los criterios de Jones, última actualización que se realizó fue en el 2015. Y aquí tenemos unos diagramas de flujo en los cuales nosotros podemos hacer la evaluación de los diferentes criterios que tiene nuestro paciente y qué es lo que tenemos que hacer. Lo más importante de esto, que yo quiero que recuerdes, es esta, la coria. Porque la coria, acuérdate que es una manifestación que se presenta de 1 a 3 meses después. Por lo cual, si ves aquí en la leyenda de abajo que dice que B, C y D requieren la evidencia de una infección de estreptococo beta hemolítico del grupo A. Mientras que el resto no lo va a requerir. ¿De acuerdo? Entonces, coria no requiere la evidencia de infección. Y aquí lo que más llama la atención, obviamente, es que a los pacientes hay que hacerles un ecocardiograma con la intención de poder identificar si tiene carditis, aunque sea una carditis subclínica. El tratamiento, ya vimos en cada criterio qué se le da, pero hay ciertas recomendaciones que son generales para todos los pacientes. Se recomienda que los pacientes con sospecha de fiebre reumática ingresen para realizarse una observación detallada. Existen 2 objetivos del tratamiento, bueno 3 porque vienen 3, erradicación del germen, tratamiento de las manifestaciones que ya lo revisamos y la profilaxis secundaria. En la cuestión de la erradicación del germen es importante reconocer, aquí te están apareciendo todos los esquemas de antibióticos que existen, pero si tú revisas la literatura vas a encontrar más y va a variar de acuerdo a cada institución de salud. Entonces, lo más importante es que tengas un concepto claro de que los pacientes requieren recibir tratamiento antibiótico en presencia de la fiebre reumática aguda. Como punto para aclarar, te das cuenta que en rojo está señalado que la eritromicina ya tiene una alta resistencia, por lo cual deberíamos de considerar evitar su uso en ciertas poblaciones. Objetivos del tratamiento también son reposo en cama. Los pacientes durante la fase aguda tienen que minimizar la actividad que realizan, porque esto evita que el paciente pueda llegar a tener una insuficiencia cardíaca que sea grave. Y esto va a ser, si no tiene carditis, reposos de 2 a 3 semanas. Si tiene carditis, pero sin insuficiencia cardíaca, el reposo son 4 semanas o 1 mes. Y si tiene carditis más insuficiencia cardíaca, reposo obligado de 3 a 4 meses. ¿De acuerdo? La profilaxis secundaria trata de que yo voy a evitar que mi paciente, después de tener una fiebre reumática aguda, desarrolle nuevos eventos para que no progrese una cardiopatía reumática. Porque esta cardiopatía reumática crónica, que es la que me genera mi estenosis mitral reumática, va a tener aumento de la morbimortalidad en mis pacientes. Entonces es indispensable para mí poderlo evitar. Y eso se hace a través del tratamiento y de la profilaxis para evitar nuevos eventos de fiebre reumática. Estos lo hacemos con diferentes esquemas, que hay muchísimos igualmente. Pero algunas que nosotros podemos tener, así como aquí en contexto, es que si no tiene carditis, 5 años después del último episodio o hasta que cumpla los 21 años, lo que vaya a ser más largo. Si tiene carditis con insuficiencia mitral leve residual o lesión valvular resuelta, 10 años después del último episodio o hasta que cumpla 21 años, lo que sea más largo. Daño valvular moderado a severo, 10 años después del último episodio o hasta que cumpla los 40 años, lo que sea más largo. Y episodios recurrentes o alto riesgo de infección o pacientes que requirieron cambio valvular es profilaxis de por vida, porque hay que tratar de evitar los nuevos eventos de fiebre reumática aguda en estos pacientes. ¿Cómo se da esta profilaxis? Algunos esquemas que se recomiendan, cada 28 días o 3 semanas, se les va a recomendar de acuerdo a las características epidemiológicas. Y se recomienda que sea con penicilina G benzatínica, dependiendo de los kilos, es la dosis. 1.200.000 unidades internacionales, más de 27 kilos, o si son menores de 27 kilos, 600.000 unidades, ¿de acuerdo? Y ya por último les dejo esto, este es un esquema general acerca de que todo paciente que tiene una fiebre reumática aguda, yo me preocupo de tratar de documentar la presencia de carditis, porque esta carditis, si yo no la trato o mi paciente sigue infectando, dentro de unos 20, 30, 40 años va a desarrollar una cardiopatía reumática inactiva. Y esto ya lo estamos viendo en el tema de estenosis mitral, que te debe estar apareciendo por aquí. Soy el doctor Darío Treviño, este es el tema de fiebre reumática aguda, espero que te haya gustado, te haya servido y por supuesto que hayas aprendido algo nuevo. Nos vemos la siguiente semana para ver otro de los temas
de cardiología, que el siguiente va a ser acerca de endocarditis infecciosa. Chao, chao, doctores, excelente día y sigan aprendiendo mucho.